Debemos hablar ahora de el proceso urbanístico desde el punto de vista de las actuaciones que tiene que llevar a cabo la propiedad de los terrenos, que no es un tema puramente económico, pero que afecta obviamente a la viabilidad, porque tenemos que saber en qué nos estamos metiendo. El proceso urbanístico implica dos tipos de transformación, una transformación física y una transformación jurídica. La transformación física, pues es partiendo de los terrenos existentes afectados por el sector, pues habrá que adaptar las fincas reales a las partes que estén incluidas dentro de ese sector, por medio de una segregación, una división, una agrupación o una agregación de parcelas, de manera que acabamos teniendo una unidad física que corresponda con la parte de la finca que está dentro del sector. Luego hay una transformación urbanística, aportamos fincas, hacemos las obras de urbanización y obtenemos unos futuros solares edificables. Y en un futuro más lejano aún, ejecutaríamos el edificio, previa obtención de licencias, etcétera, y de proyectos, y aparecerían ya las viviendas y los edificios. Ese sería el proceso completo de transformación física desde finca de cabras a el tercero derecha de 110 metros cuadrados y 3 habitaciones. Pero también hay una transformación jurídica que corre en paralelo y que no podemos dejar de lado porque es muy importante. No solamente la aprobación del planeamiento a través de los instrumentos que hemos visto antes, sino también el proceso de reparcelación en el cual aparecen nuevas parcelas derivadas de los instrumentos de planeamiento, pero hay que dárselas a sus propietarios. Y sus propietarios son el ayuntamiento en el caso de cesiones y de viarios, pero también el resto de los propietarios previos del solar, de los terrenos, perdón, a los cuales se les van a adjudicar solares edificables con un cierto uso, residencial, libre, protegido, etc. Y también el ayuntamiento, que va a llevarse su 10%, suponemos, de aprovechamiento lucrativo. Y habrá que hacer el proceso de adjudicación a los propietarios para que en el registro de la propiedad aparezca que el solar no sé cuántitos es propietario del señor A y no del señor B. Por lo tanto, hay una transformación jurídica. Vimos en otro vídeo que partíamos de la base de que el sector es lo de azul, hay unas fincas que previamente son esas, y entonces de algunas habrá que segregar, agregar, etcétera, para tener como que es del propietario señor A esto que está de azul, y lo de blanco no forma parte del sector. Y al final, pues tendremos, una vez hecho el desarrollo, parcelas que son del ayuntamiento, viales que son del ayuntamiento y solares edificables que serán del señor A, del señor B o del ayuntamiento. Y eso no basta con decirlo, tiene que ponerse en el registro de la propiedad, con lo cual ahí ya hay una transformación de titularidad. Entonces estos cambios jurídicos significan que se van a crear unas nuevas fincas, que son las parcelas con edificabilidad. Y también que en ese proceso de transformación los propietarios tienen unas cargas que son hacerse cargo de todos los costes y también recibirán la edificabilidad que les corresponda. Esto se materializa a través de la aprobación del plan parcial. Posteriormente, con la aprobación del proyecto de urbanización, dará lugar a la ejecución de las obras físicamente, en fin, se pondrán las calles y los desmontes y el saneamiento, y con el proyecto de parcelación es con lo que se adjudicarán los solares, los futuros solares a los propietarios correspondientes. ¿Qué obligaciones son las que tienen esos propietarios? Pues hacerse cargo de todo, claro, pero también ceder gratuitamente todas las dotaciones para instalación, bueno, de todo tipo, viarios, aparcamientos, zonas verdes,
espacios reservados para colegios, etc. Reservar un porcentaje de terrenos edificables residencial para vivienda protegida. Urbanizarlo todo. Indemnizar a los posibles ocupantes. Ceder gratuitamente al ayuntamiento un porcentaje del aprovechamiento. Y cumplir los plazos. Hay unos plazos legales que pueden dar lugar a que pasemos del sistema de compensación al de cooperación. Y tenemos unas herramientas que son el plan parcial y el proyecto de urbanización y la reparcelación, y luego el instrumento legal que nos va a permitir hacer todo esto, que es la Junta de Compensación. Bueno, este proceso de transformación urbanística es un proceso complejo y largo, y tenemos que darnos cuenta que tenemos una serie de condicionantes de importancia. Para empezar, la rigidez de la oferta en un mercado que no es nada visible. No porque nadie quiera ocultar nada, ni vayamos haciendo, en fin, cosas feas por las esquinas por las noches, sino porque hay pocas actuaciones urbanísticas simultáneamente. En una zona de España puede haber miles de viviendas en venta, pero sectores urbanísticos en desarrollo, vaya, si hay 5 a la vez ya es una barbaridad. Entonces, hay pocas transacciones y por lo tanto sabemos poco de las valoraciones, de las necesidades, etc. Luego nos vamos a encontrar con que esta es una inversión de a largo plazo, 4, 6, 8 años, etc. Y es una inversión que tiene mucha inseguridad de que la podamos llevar a cabo con éxito. Hay que aprobar muchos instrumentos administrativos de los cuales nosotros no tenemos capacidad de control. Tendremos que hacer todo lo que tengamos que hacer, pero luego al final quien lo aprueba es el ayuntamiento o la consejería de urbanismo correspondiente. Es un proceso de gran complejidad. Tienen que aprobarse muchas cosas y también intervienen administraciones diferentes. El impacto ambiental, si afecta a alguna confederación hidrográfica, carreteras, arqueología, en fin, hay mucha gente que tiene que emitir sus informes y las cosas se dilatan. Y luego, si vamos a comprar el suelo, pues hay una fuerte inversión inicial que no es fácilmente recuperable prácticamente hasta el final del proceso. Y cuando empecemos a hacer la obra, pues hay que hacer un desembolso importantísimo. Con lo cual, este proceso, desde el punto de vista económico, pues tiene muchas dificultades. Podemos pensar que nos podemos encontrar con que el periodo de gestión de suelo que llamamos, que es hasta que tengo aprobado el proyecto de urbanización, pues puede ser una cosa 3, 7 años, en fin, yo conozco algún caso que llevan 40. Luego, la propia obra de urbanización que nos va a generar los solares, partiríamos de que hay un suelo listo para ser urbanizado, bueno, pues se hace la urbanización y se genera solares, pues es algo que puede durar entre 1 y 3 años. Y ya saliendo del proceso urbanístico, cuando empezamos en el proceso de edificatorio, pues obtener licencia a partir de esos solares que se han generado, pues 3 meses, 9, 12, 15. Y luego hay que hacer el edificio, que 15 meses, 18, 24, o sea que estamos en un proceso de bastantes años. Bien. ¿Quiénes son los actores del proceso? ¿Quiénes somos los que tenemos que llevar esto a cabo? Partamos de una cosa, que es obvia, pero en fin, no está mal decirla. El sector se tiene que desarrollar a la vez. Es posible que se planeen fases, pero entonces cada fase se tiene que desarrollar simultáneamente, a la vez, no simultáneamente. Esas serían consecutivas. Pero no vale el decir, hombre, vamos a urbanizar mi parte, que tengo un 50%, y luego los otros propietarios, pues ya veremos. No. Se desarrolla todo, porque las calles son comunes, las cesiones son comunes, los solares ya los iremos adjudicando. Entonces, debemos tener en cuenta una cosa que es derivada de esto. No actuamos solos. Tenemos que contar con el resto de los propietarios. Si el resto de los propietarios no quiere llevar adelante el proceso o no se quiere constituir en junta de compensación, pues no podemos ni empezar. Entonces, tenemos que negociar previamente a todo, pues estudiar qué opinan los propietarios, qué circunstancias tienen, qué deseos, qué necesidades, qué capacidad económica, porque si al final resulta que nosotros tenemos que poner 20 millones y el vecino de al lado 10,
pues a lo mejor el vecino de al lado no tiene 10 millones para hacer la obra. Entonces tenemos que, bueno, hay una labor previa de reconocimiento, de consenso, de análisis y de saber si estamos dispuestos a afrontarlo todo. La ley nos da para hacer una junta de compensación un mínimo del 50%, pero debemos ir mucho más allá, porque los que no se adhieran, pues tendremos que pagar nosotros su parte, aunque al final lo recuperemos. Entonces, nosotros actuamos, bueno, tenemos varias hipótesis de partida. Somos propietarios del terreno rústico, por alguna razón, en fin, herencias, algo que quedó de un desarrollo urbanístico hace 20 años. Pensamos comprar los terrenos, con lo cual tenemos que asumir un desembolso y unas negociaciones para la compra, o queremos llegar a un acuerdo con los propietarios para asumir nosotros todos los costes y hacernos cargo de la edificabilidad, de un porcentaje de la edificabilidad. Eso es el agente urbanizador, según la legislación, el agente urbanizador privado, pero también podemos llegar a acuerdos entre los propios propietarios. Bien, ¿propietarios de qué? La finca es una cosa que tiene una ficha en el registro de la propiedad y es una unidad de suelo. Finca registral pues puede ser una plaza de garaje, pero de terrenos pues es una finca. Cuando esa finca se le ha atribuido un uso y una edificabilidad, se convierte en una parcela. Nosotros o bien tenemos fincas, o bien pensamos adquirirlas, o bien vamos a llegar a un acuerdo con los propietarios. Lo primero de todo es saber con quién estamos hablando. Tenemos necesidad de información, de lo que pensamos comprar y de los colindantes. Tenemos que ir al registro de la propiedad, porque en el registro de la propiedad queda definido quiénes son los propietarios, qué cargas tienen esas fincas, qué linderos, qué superficie figura en el registro. Diciéndolo de una manera un poco exagerada, nosotros no compramos fincas, compramos fincas registrales o fichas registrales. Y luego hay otro organismo público que es el catastro. En el catastro, en el registro hay una definición escrita de linderos, etc. Y en el catastro hay una definición gráfica. El registro de la propiedad lleva algún ciento de año que otro y es bastante probable que las superficies no correspondan con la realidad. El catastro está mucho más modernizado y la superficie puede parecerse más a la realidad. Es fundamental que nosotros comprobemos que la realidad, la superficie real, es la superficie registral, porque lo que nosotros estamos comprando es lo que figura en la ficha urbanística. Entonces, tenemos que mirar ahí, comprobar no solo las condiciones urbanísticas del terreno, no vaya a ser que pensemos que es un rústico normal y resulta que es un rústico protegido, con lo cual habrá que ir al ayuntamiento, lógicamente. Tenemos que conocer al resto de los propietarios y de esos propietarios y de los que nosotros pensamos comprar, tenemos que comprobar que están perfectamente legales. No es que cometan ilegalidades, sino que cuando uno va al registro a lo mejor resulta, se puede encontrar en fincas rústicas muy antiguas, pues que están todavía puestas en el registro a nombre del tatarabuelo que murió en el año 1970 y se les olvidó, en fin, hacer la partición de la herencia. Si eso ocurre, pues hay que hacer unos procedimientos administrativos que consumen tiempo, con lo cual el tiempo aquí es importante. También, mucho más normal, es que no coincidan las superficies entre el registro y el catastro. Si eso ocurre, hay que hacerlas coincidir, con lo cual hay un expediente de exceso de cabida que también tarda tiempo. Cuando digo tiempo, digo meses o algún año que otro. Entonces, claro, si para empezar a hablar tenemos que estar un año esperando a que coincida lo que pone en el registro, que esa finca dice que tiene 45 hectáreas, pero nosotros miramos en el catastro y pone que tiene 90, pues bueno, habrá que asumirlo o no, o irse a otro lado. Y luego también el reparto de la propiedad. Si nuestros colindantes, aquellos con los que vamos a llevar a cabo la junta de compensación, la finca de al lado es de un señor, pues maravilloso. Si es de 15 herederos, que son los primos, sobrinos, etcétera, de aquel que se murió hace 60 años, y es posible que estén enfadados entre ellos, un señor propietario de su finca toma la decisión.
14 primos probablemente no tomen ninguna decisión o las decisiones sean complejísimas. Bueno, pues eso también nos provoca retrasos y a lo mejor nos provoca que tengamos pocas ganas de entrar a ese sector. El tema de la concesión que concede las superficies es mucho más habitual de lo que parece. En fincas nuevas, pues no tanto, pero si vamos a hacer un desarrollo urbanístico en un municipio, pues a lo mejor estamos llegando a fincas que son de hace 80 o 90 años. Antes, como se pagaban impuestos en función de la superficie registral, pues muchos estaban erróneos, digo erróneos con muchas comillas. Bueno, eso hay que adaptarlo. También puede ser que las lindes no estén bien definidas. Uno se puede mirar una finca que dice linda por el oeste con los terrenos de los herederos de don Cipriano González, caballero que murió hace 150 años. Entonces hay que comprobarlo todo, porque si yo voy a comprar una finca, la voy a comprar y luego no me va a salir el vecino de al lado diciendo oiga, que de eso que está usted desarrollando una hectárea es mía. Tendré que saberlo antes, ¿no? Y sobre todo porque esas fincas las vamos a aportar al registro, a la Junta de Compensación, y ahí tenemos que hacer que coincida. Si yo aporto un 15% de la superficie real, me voy a llevar un 15% menos lo del ayuntamiento de edificabilidad. Pero si resulta que aporto una finca en la que pone que yo solo tengo el 10%, vamos a tener un lío monumental. Entonces, estas cosas hay que resolverlas previamente. Podemos tener pleitos, podemos tener de todo, en fin. Hay que ir al registro antes. Esto no tiene nada que ver con el urbanismo, no tiene nada que ver con la viabilidad, ni con la TIR, ni con la calificación de nada. Pero es que estamos actuando sobre fincas. Y esas fincas, además, pues a lo mejor hay que agruparlas, a lo mejor hay que segregarlas, hay que dividirlas en dos, en fin. Y todo eso paga impuestos, que también es un coste. Paga impuestos las operaciones de segregación previas, ya la transmisión dentro de la Junta de Compensación y la adjudicación final no. Eso lo veremos cuando hablemos de la Junta de Compensación, pero ahí no tenemos muchos problemas. Pero sí, es muy normal y, por ejemplo, si yo tengo que aportar fincas a un sector y hay una finca, la que me toca es la finca A que está. Esa va a estar dentro del sector. Esa finca A está formada por un trocito, por una buena parte de la finca 125 y por un trocito chiquitín de la finca 32. Entonces, de la finca 125 tendremos que segregar 4.850 metros, que será lo azul menos esta rayita. Luego de la finca 132 tendremos que segregar 150 metros y agrupar esas dos segregadas para formar la finca A, que es la que va dentro del desarrollo urbanístico del sector. Bueno, pues son unos pasos que hay que dar, no se tarda mucho, cuesta dinero, pero tampoco es tanto. Lo que pasa es que tenemos que saberlo y que tenemos que hacerlo, porque la Junta de Compensación nos va a decir, denos usted la finca A. Son los puntos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de que ese desarrollo urbanístico actúa sobre fincas reales con propietarios reales y que no podemos de ninguna manera dejarlo al albur del abogado, algo que no tiene importancia. Esto tiene muchísima importancia y puede impedir el desarrollo de un sector urbanístico, nada más y nada menos. Ya no solo dilatarlo, sino impedirlo. Si hay una finca que tiene el 40% de la propiedad y es de 15 primos que están enfrentados entre ellos, ese sector no se desarrolla de ninguna manera.